Rosa ígnea, capítulo 15. Dentro de este capítulo se halla la magia del estoraque o Styrax officinale. Nuevamente nos acercamos a este espacio para entablar con ustedes otra comunicación gnóstica, gracias al estudio del libro de la Rosa ígnea, escrito por el venerable maestro Samael Aun Weor. Hoy nos adentramos en el capítulo 15 con su noveno tema, que trata sobre el estoraque. Este árbol contiene la sabiduría de la ley y de la justicia. En el silencio de su majestad se halla el velo sutil que atesora la magia del misterio. El género al que pertenece el árbol del estoraque está formado por unas 100 especies de árboles y arbustos diferentes. La gran mayoría de ellos tienen su origen en China, América del Norte, Europa, Japón y Oriente Próximo. El estoraque es un árbol grande, de casi 10 metros de altura, con una bonita floración en forma de pequeños grupos que sirve para decorar los jardines. Las hojas son ovales, cubiertas de una pequeña pelusa blanquecina muy característica. El color principal de las hojas es verde oscuro en el haz y más grisáceo en el envés. Las tonalidades otoñales son de un bellísimo color rojizo. Es un árbol de crecimiento lento y se va desarrollando gracias a las precipitaciones naturales. En su época de floración desarrolla flores de color blanco que suelen tener forma acampanada y aparecen en largos pedúnculos. El estoraque produce una especie de fruto con forma ovoide que tiene 1 centímetro de diámetro y tiene dentro una semilla. La época de floración es en primavera o en otoño, dependiendo de cada especie. En la decoración se forman grupos y setos para hacer una mezcla con sus flores y aumentar así la ornamentación. También se puede encontrar algunos ejemplares aislados para otorgar sombra. El estoraque es un árbol que prospera bien en exposiciones de semisombra e incluso a pleno sol. Pero para poder tenerlo a pleno sol se necesita que no haga demasiado calor. El calor intenso puede llegar a dañar las flores y las hojas. Lo mejor es escoger una zona de semisombra donde el árbol pueda descansar de la radiación intensa del sol. Para que tenga un buen crecimiento y desarrollo, se necesita de un suelo con alto contenido en materia orgánica y arena y que haya un buen drenaje. Esto es fundamental si queremos que las raíces del árbol no se pudran con el almacenamiento del agua. Además, el suelo necesita ser de una textura blanda y con un pH ácido. Se puede multiplicar a partir de semillas, que las enterraremos en primavera para aprovechar el aumento de las temperaturas. También se pueden sembrar en otoño o a partir de esquejes a principios de primavera o inicios del verano, cuando las temperaturas son más altas y no tienen que resistir a las heladas. No olvidemos que es un árbol que, aunque no le gusta el calor, tampoco tolera las heladas. Gracias a este árbol se comercializa el incienso aromático, que es el conocido como estoraque. Se extrae haciendo unas pequeñas incisiones en el tronco y allí exuda una especie de líquido parecido a la resina. Este líquido adquiere un olor muy aromático cuando se seca. También tiene otros usos interesantes de tipo medicinal, como lo es de expectorante, el de desinfectante y el antiséptico.
Ha sido muy utilizado para el tratamiento de eczemas, forúnculos y sabañones. En muchas marcas de pastas dentríficas se les añade para tener un efecto de alivio en las afecciones bucales. El estoraque puro es la resina que se forma en la corteza como el incienso aromático. El estoraque ceremonial es la resina que se mezcla con la sangre de diversos tipos de insectos como la cochinilla, la abeja, la hormiga o el escarabajo rey, que se disuelven en el agua y una vez disuelto se mezcla con aceite y se emplea para teñir tejidos o para pintar. Ciertas tribus indígenas lo utilizaban para pintarse el cuerpo cuando iban a batallar. El estoraque real es un tipo de resina que segrega el árbol al corte y se mezcla con varias especies de flores trituradas. Este sirve de incienso y también en la industria cosmética. El genio de la luz del sol insufla en el estoraque la sabiduría de la ley que despierta en su crecimiento la rosa ígnea. Y en el fuego de su semilla, mediante la lluvia de los campos, los prados y los pastos, el dios de los vastos forrajes favorecía a los hombres con las ovejas más sanas y las mejores vacas a la sombra del árbol santo. El departamento elemental del estoraque está dirigido por los señores del karma. La justicia y la misericordia, las inteligencias del crecimiento y de la perfección de las almas, son concedidas en la estación y en el tiempo debido como bendiciones y medicina para la rectificación de los errores. El estoraque, sobrecogido por el deslumbrante esplendor de los numerosos jueces divinos, se estremece en los complejos fenómenos de la naturaleza. Los señores del karma llevan en sus libros notas exactas de todas nuestras deudas. No hay mayor alivio que sentirnos libres de esos pagos. Cuando tenemos capital con que pagar, saldamos nuestras cuentas y quedamos equilibrados en los negocios. Pero cuando no tenemos capital con que pagar, nos toca sufrir y pagar inevitablemente con el dolor. Hay que hacer muy buenas obras para pagar nuestras deudas. El alma debe aprender entre la luz y las tinieblas, porque donde quiera que aparece el buen pensamiento de la conciencia, el adversario, el ego, su opuesto, estará siempre a punto para enviar sus tentaciones y formar sus preguntas en rápida sucesión con el fin de confundir a las mentes de los hombres y arrastrarlas al campo de batalla de la duda y del descontento. Es por eso que debemos recurrir a la ayuda del estoraque. Podemos entrar en meditación quemando incienso de estoraque y mantralizar su palabra de poder, que es Do Li Fan Do. Do Li Fan Do. Do Li Fan Do. Do Li Fan Do. Visualizaremos a los jueces celestiales para tratar nuestros negocios con los señores del karma, como si hablásemos con ellos personalmente en los mundos internos. Incluso
Lo podemos escribir en algún papel para tenerlo más claro. El estoraque media entre nosotros y se vuelve el velo del rubor del corazón contrito que busca el beneplácito de la ley para expiar sus errores. El estoraque extiende su magia para facilitar y dar éxito al misterioso trance. Recordemos que no solamente pagamos karma por el mal que hacemos, sino por el bien que pudiéndolo hacer, lo eludimos, no lo hacemos o lo justificamos. Recordemos al buen samaritano que narra en el Evangelio de Lucas 10. El Cristo trata de instruirnos aquí sobre la caridad y la misericordia, virtudes que debemos profesar todos los estudiantes gnósticos si queremos que asimismo seamos juzgados. La ley del amor debe primar en nuestras vidas. Amor es ley, pero amor consciente. El hombre caritativo samaritano era de un grupo étnico y religioso contrario al doliente que viajaba por el mismo camino. El viajero cayó en manos de los salteadores que después de despojarle y de golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Pero casualmente, bajaba por el camino un sacerdote y al verlo, dio un rodeo para no atenderlo. Lo mismo ocurrió con un levita, que se autodefinen como los predilectos de las tribus de Israel, pero lo vio y dio otro rodeo para no atenderlo. Pero un samaritano que iba de camino, al verlo tuvo compasión de él y acercándose vendó sus heridas y lo montó sobre su propia cabalgadura para llevarlo a una posada y cuidar de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Vela por él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva». Esta es una excelente forma de pagar karma, con misericordia, sin juzgar si es justo o conveniente, actuando en conciencia, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. También se puede pagar mucho karma y cancelar muchas deudas practicando magia sexual, con el rigor alquimista y la devoción debida al Espíritu Santo, porque es el momento más indicado donde demostramos la fidelidad al Cristo y el verdadero arrepentimiento. Otra manera de negociar nuestro karma es solicitar créditos a los señores de la ley divina. Si consideramos que aún no es el momento y que necesitamos más tiempo para pagar, podemos apelar a este tercer aspecto de la negociación. Pero debemos recordar que estos créditos hay que pagarlos puntualmente, haciendo buenas obras, trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia y sacrificándonos por la humanidad. Con esta reflexión concluimos el 9º tema del capítulo 15 sobre el estoraque, una herramienta y un bálsamo más de la luz para auxiliarnos en nuestro camino. Esperemos que esta perspectiva que nos ofrece el venerable Maestro Samael nos ayude en nuestro proceso personal para hacer más ligera la carga kármica. Esperamos también que este práctico tema les sea fructífero, para que consideremos todas las armas de la luz a nuestra disposición. Solo debemos ponerlas en práctica para guiarnos por la magia del estoraque que está con nosotros desde hace miles de años. Como es habitual, en cada disertación del libro de la Rosa Ígnea, les aconsejamos asistir a las asociaciones gnósticas, donde vayan adquiriendo la instrucción necesaria para la práctica correcta de esta magna filosofía.